Que el Señor me les bendiga, hermanas y hermanos. Es un gusto saludarles. Patricia de Garay les saluda esta mañana. Nos ponemos todos en pie y buscamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7 y versículo 13. Es un privilegio grande de parte de Dios que Él me regala estar esta mañana frente a ustedes. Gracias a nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán Jr., a su esposa, a nuestra hermana Giselle, a nuestra hermana Patti y a todo el equipo de Mujeres de Fe y a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros. Libro de San Lucas, capítulo 7 y versículo 13. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Señor, gracias esta mañana. Enorme privilegio el que nos regalas, el poder, Señor, compartir tu palabra. Ella nunca regresa vacía. Oramos, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito para el cual va a ser predicada. Oro por todas las mujeres que esta mañana están acá y por todos los hombres que nos acompañan. Gracias, Señor, porque tú pensaste en la mujer. Te damos gracias esta mañana y regálanos autoridad de tu Espíritu Santo para predicarla. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El pueblo de Naín, una aldea pequeña, a unos pocos kilómetros al sur de Nazaret. Naín, en la actualidad, con algunas ruinas y con algunas grutas que han servido de sepulcros en el pasado. Ahí nace esta historia. Cuando Jesús entra a la ciudad de Naín, le seguía una gran multitud de personas. Iban sus discípulos, pero también le acompañaba una multitud gozosa. Pero frente a la puerta de la entrada de esta ciudad de Naín, se encuentra con un evento. Una carroza fúnebre estaba frente a Jesús. Una mujer que había quedado viuda. Hacía varios años había enterrado a su esposo, pero en esta oportunidad, peleando una de sus últimas batallas, esta mujer ahora le tocaba enterrar a su hijo, lo único que a ella le quedaba. La vida y la muerte, frente a frente. Jesús, el dador de la vida, pero frente a aquel carro fúnebre. Aquella mujer invadida por ese dolor. Aquella mujer muy consternada por la pérdida de su hijo. Porque ahora ya había perdido a su esposo, perdía a su hijo y ahora ya no iba a tener a alguien que le apoyara en su sustento diario. En una sociedad donde una mujer no era muy valorada, allí nace esta historia. Pero qué precioso ese momento cuando la vida y la muerte se encuentran. Jesús la vio. Con ojos de amor y de misericordia se compadece de ella. La mirada del maestro cambia el momento que esta mujer estaba atravesando. La mira con ojos de amor, de misericordia, se compadece de ella y le dice: mujer, no llores. Esta mañana desconozco la situación que tú traes, pero Jesús te dice esta mañana, con ojos de amor y de misericordia, no llores. Y qué hermoso, la mirada del maestro, la vida y la muerte. Qué preciosa escena, Jesús cambiando la aflicción presente
de esa mujer y convirtiéndola en gozo para aquella carroza fúnebre. Y qué precioso lo que nos dice la palabra: acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron, y con aquella voz de autoridad le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y en medio de aquella gran expectación, toca el féretro, el Rey de la Gloria, nuestro gran Dios, un toque suyo, cambiando el momento de incertidumbre de aquella mujer. Ese es nuestro gran Dios, cambiando las situaciones, por difíciles que sean, gloria sea al Señor, cambiando cualquier circunstancia, por difícil que sea. Nací en el Evangelio, soy hija de pastores. Y en la vez anterior que me invitaron, les conté a usted cómo llegué a Cristo. Y así brevemente, porque se me ha pedido que el sermón sea testimonial por las miles de batallas que nos toca enfrentar como mujeres. A mi corta edad, conozco a Jesús en una situación difícil. En la escuela, en el colegio, un accidente, le cortó involuntariamente los dedos a un joven, a un compañero de clases. Y frente a mi mirada atónita y la de mis compañeros, yo veía cómo caían en el suelo los 4 cutucos de dedo. Encontrándome en una situación en la cual no lograba entender porque era una niña. Llevan al joven al hospital y le hacen un sinfín de cosas. Pero en medio de la angustia y la dificultad, este joven logra agarrar del basurero papel carbón. Y a raíz de eso adquiere una infección. Y al siguiente día de su proceso le dicen que le van a amputar su mano. Llega la directora a la casa de mi padre. Le dicen: esto es grave, esto es difícil. Yo logro escuchar siendo una niña. Y a mi corta edad conocí el poder transformador del Señor. Esa tarde habían dado horas para que esa operación se hiciera. Una niña escucha eso y comienzo a llorar y me escondo. Y le dije a Jesús: si tú me ayudas, si tú haces que este joven no pierda su mano, yo te prometo que toda mi vida yo voy a servirte. Y esa es la razón por la cual esta mañana estoy aquí. Recibí a Jesús en una situación difícil. Y el poder transformador de Jesús lo cambia todo. Los médicos no se explicaban cómo de un momento a otro esa mano comenzó a tener vida y no le amputaron su mano, para la gloria y para la honra de nuestro Dios. El toque del Maestro cambia cualquier circunstancia, por difícil que sea. Esta mañana tú no estás aquí por la casualidad. Esta mañana tu circunstancia, el Señor quiere cambiarla de tristeza en gozo. Años más tarde, otra batalla, y siempre conociendo el poder transformador de nuestro Dios. Puedo testificarte esta mañana lo hermoso que es seguir a Cristo. Mi hermano Josías, mi hermano menor de 1 año y medio, me dice mi madre: míralo un momento. Estaba en la hamaca y el niño comenzó a llorar, el niño comenzó a desesperarse, y en ese momento saco de la bolsita de mi uniforme unos jacks con una pelotita, y en mi inocencia de niña
Se los pongo en su pechito y el niño empezó a agarrarlos. No me pregunte cómo, pero pasados unos segundos, el niño se había tragado un Jax. Y alcancé a verlo, que él comenzó como a faltarle la respiración y comencé a gritar, comencé a decirle, mamá, mamá, el niño. Y llega mi madre. Y el amor de madre es grande, hermanos. Esa mujer la vi desesperada, intentando meterle sus dedos y quererle sacar para que ese niño no muriera. El niño ya no lloraba y el niño le faltaba la respiración. Teníamos un negocio en casa y dijeron los empleados que estaban, aquí va a haber vela, empecemos a guardar todo. Esta noche va a haber vela aquí, guardemos todo. Y mi madre y mi padre salen desesperados con aquel pequeño y yo quedando en casa sintiéndome culpable. Y camino al hospital, logran abordar un taxi. Y le dice al taxista, ¿qué pasa? Por favor, vuele. Necesitamos llegar pronto al Hospital Bloom. El niño está a punto de morir. Y mi madre testifica. Mira lo que pasó. Cuando el niño estaba a punto de expirar y de entregar su alma al Creador, el niño vomitó. Y en medio de ese vómito venía ese Jack. ¿Sabes cómo se llama eso? Un milagro sobrenatural. Porque nos habíamos quedado en casa orando, clamando, pidiéndole al Señor junto a mi abuela, que ya está en la presencia del Señor. La vida del cristiano y la vida de las mujeres es una batalla diaria que tenemos que librar. Pero tengo noticias para ti esta mañana. El autor de la vida y el autor de las oportunidades está con nosotros para ayudarnos y para sacarnos adelante. Años más tarde el Señor me permite crecer, casarme y me regala a mi esposo un médico de profesión. Y me regala 2 niñas. Y años más tarde, el Señor nos mueve a meternos a estudiar teología. Había nacido en el Evangelio, Dios se había fijado en mí, mis padres siendo pastores, instruyéndome, enseñándome. Tuve una abuela, ¿qué abuela? Me decía, nosotros no somos de azúcar, nosotros tenemos que congregarnos en la mañana, en la tarde y cuantas veces haya servicio. Porque nosotros no somos de azúcar, nosotros tenemos que ir, llueva, truena y relampaguee. Así fui criada. Y sabes, llegamos al seminario muy contentos, gozosos. Y ese año le da a mi abuela una parálisis. Y se le comienza a desarrollar a ella la tremenda enfermedad, el Alzheimer. Difícil enfermedad para una mujer. Y comienza aquella lucha, pero comienza el Señor a obrar de manera grande. Te conté la vez que vine que esa mujer estaba a punto de morir y los vecinos de alrededor, cada uno dijeron, esta noche no pasa la abuela, esta noche se muere, esta noche va a haber vela, esta noche, aquí nos vemos más tarde. Llegó la vecina que también ya está en la presencia del Señor y me dijo, aquí hay azúcar, aquí está el café y voy por las flores porque esta noche va a haber vela aquí. Pero cuando el autor de la vida llega, cambia todo. Esa tarde, tipo 5:30,
acercándose ya el servicio de Viernes de Milagro, hace un par de años atrás. Dio inicio el servicio y nuestro pastor general comenzó él a dar una palabra. Y él dijo: en este momento hay una familia que está luchando con un pariente que está muriendo. Quiero decirle a esa familia, dijo nuestro pastor general, que los milagros no ocurren cuando uno los pide. Los milagros ocurren cuando uno los necesita. Y en este momento, dijo nuestro pastor, yo le digo a esa familia, el milagro es de ustedes. Hermanos, vive Jehová, que en ese momento aquella mujer moribunda, aquella mujer que ya estaba entregando su alma al Señor, se sienta y dice: quiero comer. Y el Señor nos las presta por 4 años más. Nos tocó hacer nuestras horas sociales en un bello lugar conocido como el Bajo Lempa, en compañía de nuestro amado pastor Tony Domínguez. Esa fue nuestra escuela. Y durante 3 años, 9 meses estuvimos ahí. Pero el Señor tenía un lugar para mi esposo en el cual íbamos a sacar adelante esa obra. Y el Señor nos concede en el año 2013 llegar al cantón Tecoluco Arriba, departamento de Cuscatlán. Y cuando llegamos a ese lugar, llegamos en una época donde no sé si te acuerdas, pero San Pedro Perulapán era noticia porque habían ametrallamientos continuos en las unidades de transporte. Llegamos a ese lugar en los días en los cuales en medio de las fiestas infantiles habían matanzas. Y una madrugada me dice mi esposo: oremos al Señor y tengamos la confianza que si Él nos ha llevado a ese lugar, no va a permitir que salgamos en una bolsa negra, porque su mano nos va a proteger y su mano nos va a cuidar. Y así ha sido. Han pasado ya 7 años y Dios ha sido más que suficiente para nosotros. Esta mañana me acompaña un grupo de mis hermanas que no me dejarán mentir. Dios ha estado allí. Hemos visto su mano, porque cuando el toque del Maestro llega a tu vida, cambia la circunstancia que tú puedas estar enfrentando. Esta mujer de la cual el Señor le resucita a su hijo, quizá la esperanza ya la había perdido. Pero en medio de la desesperación, en medio de la dificultad, nunca olvides, la mano del Señor siempre sale a tu rescate. Y mira qué cosa. Años más tarde, el Señor nos permite y nos regala la construcción del templo. Un precioso templo en un cantón. Dios bendiga la vida de nuestro pastor fundador, la vida de nuestro pastor junior y la vida de ese proyecto ICM que sembró en ese lugar. Y el Señor construye no solamente el templo, sino también el edificio de escuela bíblica para gloria y honra del Señor. Pero mira qué cosas, en medio de esa alegría, en medio de toda esa bendición que estábamos recibiendo, un día viniendo de la iglesia, como eso de las 9:30 de la noche, el carro se nos incendia y no nos habíamos percatado. Veíamos que la gente que pasaba en los otros carros y la gente que estaba esperando, me imagino, alguna unidad de transporte, nos hacía señas que nos bajáramos, pero nosotros, según nosotros, nos decían adiós. Pero no. Empezamos a sentir el olor a gasolina. Me dice mi esposo: está pasando algo.
Trataré de estacionarme, pero el lugar para estacionarse era la gasolinera. Y cuando logramos llegar a la gasolinera, la gente que estaba allí sale corriendo, logra sacarnos y dice: se están quemando, salgan. Y le dicen a mi esposo que logre llevarse el carro más lejos, y empieza toda la gente que estaba allí a ayudarnos con arena, con todo lo que pudiera haber ahí. Y la gente nos decía: ¿les ha pasado algo? No, solo el susto, la mano poderosa de nuestro Dios en favor de nuestra vida. Una vida de batallas, pero una vida, oíme bien, que puede decirte esta mañana: conozco a un Dios grande y poderoso. Conozco a un Dios que todo lo puede. Un Dios que esta mañana, si tú has venido con una enfermedad, si estás aquí con una incertidumbre grande, si esta mañana has venido con una congoja, quiero decirte: el autor de la vida está aquí. Y Él quiere ayudarte, quiere sanarte, quiere salvarte. Porque Él ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando aquel joven recibe la vida, se incorpora, comenzó a hablar y se lo entregó a esta mujer que ya se creía, oíme bien, que la esperanza había terminado. Nunca olvides las enseñanzas que hemos recibido en este lugar. No te rindas. Por difícil que sea la situación, no te muevas. Aprende a esperarte, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nos movemos antes que esa bendición llegue, y entonces la bendición ya no es nuestra. Este joven recibe la vida, se incorpora a la vida. Aquel que estaba muerto comienza a hablar, se lo entrega a su madre, y todos los que estaban alrededor tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esta mañana Jesús está aquí. Esta mañana Jesús está aquí. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu angustia? Hemos aprendido por años que a cualquier situación Jesús siempre es la solución. Después de la construcción, el Señor nos permite abrir el ministerio Mujeres de Fe en ese cantón. Un ministerio, hermanos, que ha dado mucho fruto, donde vidas han recibido a Jesús como su Rey y Señor. Y nos hemos encontrado con muchas mujeres. Quizás sea tu situación esa esta mañana. Muchas mujeres que por años han sido maltratadas, abusadas físicamente, abusadas en todas las formas que te puedas imaginar. Pero a través de este ministerio, gloria sea al Señor, estas mujeres han sido rescatadas, sus vidas han sido transformadas. En una oportunidad, trabajando el interior de estas mujeres, se levantaron varias al mismo tiempo. Me llamó la atención que a media prédica ellas se levantaban y iban llorando. Y se preguntaban varios: ¿qué pasa? Las sigo y voy al baño. Y les digo: ¿qué pasa? ¿Por qué nos ha hecho esto? Me dijeron varias. ¿El qué? Le dije yo.
¿Por qué nos está compartiendo un tema tan difícil? ¿Por qué nos trajo a esa invitada? Ese día se invitó a alguien que había sido abusada por un familiar y varias de ellas salían en shock de esa reunión porque a ellas les había pasado lo mismo. Y esa tarde, en aquel seguimiento que estábamos con mis hermanas, esas mujeres, y el cuadro que más llamó mi atención, una mujer de 75 años, me dice: nunca he hablado esto con alguien. Esta es la primera vez que tengo el valor de hacerlo. Una anciana, he guardado esto en mi corazón, me dijo esa mujer, porque fui abusada por varios miembros de mi misma familia. Y yo le dije a ella: esta mañana el Señor va a sanarte. El Señor va a darte lo que tú necesitas. Esa mujer lloraba. Esa mujer me decía: hermana, siento que mi corazón se sale. Y yo le decía: vamos a seguir orando para que el Señor te ayude, pero vamos a seguirte trabajando hasta que esa raíz de amargura y hasta que eso que llevas dentro, el Señor lo puede curar. Tengo noticias. A esa mujer le cambió la vida. El toque del maestro, nunca olvides, el toque del maestro cambia la vida de una persona. Mujeres de fe, mujeres que no se rinden, mujeres que a pesar del dolor, mujeres que a pesar de la adversidad, podemos decir esta mañana confiadamente: el Señor es mi ayudador. Hombres que esta mañana están aquí, gloria al Señor, pueden también decir junto a nosotros: el Señor es nuestro ayudador. Y una de las últimas batallas que me tocó vivir fue el año pasado, en medio de un proceso difícil con la muerte de mi suegro, del padre de mi esposo. Por el mes de enero y febrero se me detectó una hiperplasia endometrial. Fui al médico y con aquel temor que vamos las mujeres siempre. Y me dijo: señora, tiene esto, esto y esto. Le dije a mi esposo: este es mi diagnóstico. Nos someteremos al tratamiento, pero tomado de la mano del Señor, me dijo él. Me someto al tratamiento y tengo varias secuelas a raíz de eso. Pero puedo decirte esta mañana: hay poder en la oración. Cuando mi tratamiento se termina, en un servicio de mujeres de fe, les dije a mis hermanas: siempre nos ha tocado orar por ustedes, pero esta mañana les pido que oren por mí. Aquel grupo de mujeres oraron y me tocaba presentarme cuando ya había terminado el tratamiento. Llego, me dice el médico: voy a volver a hacerle otro estudio. Veo algo diferente. Voy a volver a hacerle el estudio. Muy bien. Y cuando me lo repite, me dice: señora, qué efectivo ese tratamiento que le di. Y le digo yo: no, doctor, no ha sido el tratamiento, ha sido la mano poderosa de nuestro Dios. Alabo el nombre del Señor, porque hemos conocido a un Dios grande, a un Dios que todo lo puede, a un Dios
que puede transformar un matrimonio por muy complicado que se vea el panorama. Puede cambiar la vida de un hombre metido en la drogadicción. Puede transformar la vida de un hombre en una cárcel que pide a gritos misericordia. Acalla las culpas de un penitente en una cárcel. Cambia el corazón duro de piedra y lo transforma en un corazón nuevo. ¿Sabes quién hace todo eso? El autor de la vida. El autor de nuestra eterna salvación, Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Hay mucho por contarte, pero nos gozamos de que el Señor nos haya escogido. Y es un privilegio grande esta mañana que el Señor me regala estar aquí. Y quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios 15, 57. Y cerramos con esto esta mañana. Te he testificado de algunas batallas. La viuda de Naín, para ella quizá era la última batalla que creía ella que se iba a enfrentar. Te he contado algunas batallas de las que el Señor nos ha permitido salir adelante. Pero mira lo que dice la primera carta a los Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. No hay victoria en nuestra vida si no hay batallas. Y si tú me dices esta tarde, esta mañana, casi mediodía, pero yo estoy solo, pero yo estoy sola. Mira lo que el Señor te manda a decir en el libro de Isaías 49, 15. Dice la palabra del Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y mira lo que sigue: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabes quién lo firma? El autor de la vida, el autor de eterna salvación, Jesucristo, al cual esta mañana le damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta bendición.